Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros, compartir nuevo programa de análisis, de conversación que tenemos en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos aquí en Canal 8 Multimedios. Hoy estamos desde Escazú Village en las oficinas de WeWork, aquí en Escazú Village, que compartimos en Pulso Empresarial. Tenemos en la mesa de conversación un gran tema que vamos a intentar abordar algunas de las aristas, no todas, porque es muy amplio, pero de las aristas principales cuando hablamos del sector piñero de Costa Rica. La piña, para los amantes de esta fruta, tiene toda una trazabilidad, tiene toda una complejidad y todo un panorama para que pueda ser ya consumida y también para que pueda ser exportada. En este proceso hay que conocer los porqués, las razones, lo que también de alguna u otra manera está hoy al agricultor afectando y cómo el gobierno central debe de atender algunas medidas, pero también el sector privado está haciendo sus acciones. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Piñeros de Canapep, don Abel Chávez. Me da mucho gusto, don Abel, de venir aquí a esta mesa de conversación. Esto es una mesa de análisis, de conversación, también de educar a la población de lo que se está haciendo en algunas áreas y hoy especialmente la piña. Gracias, Nilsen, y un cordial saludo a todos los que siguen en su programa. Creo que la audiencia me he dado cuenta que ha ido creciendo y eso es muy positivo. Sí, como usted lo menciona, el sector de la piña, desde que Costa Rica empezó a hacerse presente en los dos principales mercados, Europa y los Estados Unidos, pues prácticamente a estas alturas llevamos ya varios años donde el país es líder mundial en la producción y en la exportación de piña fresca. Nosotros creo que ahí como Cámara hemos hecho un gran trabajo. Y aprovecho para mencionarlo ahora, el próximo 24 de marzo estaremos cumpliendo 20 años desde que se fundó la Cámara y hay que ver que el fundarla en aquel momento nos llevó más que todo por una circunstancia que se dio en la Comunidad Económica Europea. Eso obligó prácticamente al sector a organizarse porque con los beneficios arancelarios que en aquella época estaban dando los acuerdos comerciales, uno de los productos que emergió fue la piña y prácticamente rompió las expectativas, creo que tenía la Comunidad Económica Europea en aquel momento y fue cuando nos obligó a organizarnos, porque la actividad en sí sufrió un reconocimiento, pues ellos le decían que el país lo graduaron en la piña. Pero esa graduación fue para incrementarle o ponerle un impuesto a las exportaciones por entrar a la Comunidad Económica Europea y sobre el valor CIF. Entonces eso nos obligó a nosotros prácticamente a buscar, primero que todo unirnos y empezar a hacer trabajos conjuntos ya con las autoridades de gobierno en ese momento. Pero creo que de ahí para acá ha sido todo un suceso y para el país ha sido muy bien porque hay que ver que hoy por hoy la piña, nosotros en área productiva neta estamos trabajando con cerca de 43,000 hectáreas, cosa que nos halaga mucho y mencionarlo porque si comparamos con los países asiáticos que hablan de 140 y pico mil de hectáreas en producción, pero los rendimientos que tienen prácticamente son muy lejanos a lo que Costa Rica tiene. Ahora, esto me lleva a un punto que acá escribí cuando usted conversaba, hacía mención de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Recuerdo de aquellos años donde en algún momento tuvimos una conversación de esto. 43,000 hectáreas de producción. La pregunta, don Abel, es ¿qué tiene la piña tica? A ver, bueno, hoy día también se está hablando mucho de Costa Rica con la producción de piña. Ve usted que ya ha salido a la luz pública la piña rosada. Eso
a mí lo que más me halaga de este proyecto de investigación es que se haya hecho aquí en el país, que se haya hecho en la zona rural, en Buenos Aires, y en ese programa también lo que a mí más me enaltece es que participó el colegio, estudiantes del colegio agropecuario de esa zona. Entonces eso halaga porque quiere decir que aquí hay mentes o hay capacidad para todos estos programas de investigación. Cuando tuvimos la MD2 que llegó aquí al país, allá fue un programa de investigación que comenzó en los 60s, llegó aquí en los 90s. Ese programa en el Instituto Hawái duró cerca de 18 años. Pero vea usted, ya estos programas de investigación y todo el trabajo que se ha hecho aquí, siempre por parte de la empresa privada, está dando frutos. Ahora, esto que usted mencionaba es importante porque yo creo que en estos momentos Costa Rica es el país a seguir, a imitar o ver qué está haciendo Costa Rica o qué ha hecho Costa Rica para tener ese éxito a nivel mundial con la piña. Ya hoy día está llegando piña nuestra, aunque sea por aéreo, a Israel, cosa que nos parecía también que era un mercado pues a conquistar, pero no reunía las condiciones para llegar allá con volúmenes. Se está comenzando a hacer, como mencionaba, por la vía aérea, pero es precisamente por la calidad y por toda la idiosincrasia que tiene el productor de piña en Costa Rica. Aparte de eso, Nielsen, yo creo que en una época el sector fue duramente castigado. Mucho se hablaba de la piña, de la contaminación, de la deforestación, etcétera. Pero yo creo que los programas, y en esto Canapepa ha hecho un trabajo enorme, porque hoy por hoy, si vemos la línea que llevamos, vamos por la senda correcta. Por ejemplo, tanto que se habla del tema climático y de los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 objetivos de Naciones Unidas, el manual técnico con que se hacen los diagnósticos en las fincas, ese manual están cumpliendo un 88% con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, vea que desde ese punto de vista estamos muy alineados con todo lo que es el medio ambiente, con todo lo que es ir mejorando todo lo que son los esquemas de darle al trabajador que está en las fincas, digamos, toda una seguridad en la parte social y en la parte económica también, porque hay que ver que la piña en valores absolutos nosotros representamos del PIB nacional cerca del 1,90%. Entonces yo creo que la contribución que se está haciendo en los 12 o 13 cantones del país donde se da la producción de piña es más que todo, digamos, un motor económico y social, porque hay que ver que nosotros con esas 43,000 hectáreas se generan cerca de 28,000 empleos directos. Entonces, y por los encadenamientos que tiene la piña por ese ligamen que tiene con otros sectores, el que arregla llantas, el mecánico, el supermercado, etcétera, etcétera. La piña tiene una contribución de valor agregado del 40%. Y eso es algo muy importante porque no es solamente la actividad en sí, sino que otras actividades se benefician con la producción de piña. Y eso es un estudio que no lo decimos nosotros, sino que es un estudio y es público. Eso lo hizo el INCAE. Y entonces eso a nosotros nos empezó a dar bases para ir buscando cómo ir mejorando en los puntos que nosotros creíamos que debíamos de enfatizar más, todas las acciones del trabajo del equipo técnico que está alrededor de Canapep. Nosotros tenemos un equipo técnico que inclusive son los que tal vez coordinan, porque Canapep tiene aparte de eso un órgano, yo diría que, bueno, dos, porque por una parte tiene la Comisión Socioambiental para la Producción de Piña, que ahí está representada esa comisión por funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Trabajo, del MINAE y de otras instituciones del país que tienen que ver con esto. Hay una representación también por parte del Ministerio de Trabajo a través de la Oficina de Salud Ocupacional. Entonces vea que prácticamente hemos buscado
donde alinearnos de tal forma que el apoyo que nosotros a través de Canapep le estamos dando al productor nacional es simplemente para que llegue al mercado con una fruta que no tenga ningún problema en la parte residual. Por ejemplo, hay una ONG en los Estados Unidos, en Washington, todos los años ellos hacen un análisis de los productos frescos que importan los Estados Unidos. La piña ya por el 7º año consecutivo de ser el producto más limpio y de menos riesgo en productos de pesticidas. Y hay que ver que del 100% de la piña que se consume en Estados Unidos, el 83 o el 84% sale de este país. Ahora que usted hacía mención de las 43,000 hectáreas de producción, daba algunos datos interesantes que me gusta volverlos a plantear y tal vez si nos podemos focalizar un momento. Usted hablaba de la piña rosada, que fue a través de una investigación que hizo una empresa privada y que también participó el Colegio Técnico de la zona de Buenos Aires, ¿verdad? Que tuvo ahí por lo menos esa participación. Entre 12 a 13 cantones que se están viendo beneficiados. 28,000 empleos directos. Si sumamos los indirectos, creo que nos pasaríamos de los 50,000, ¿verdad? Sí. Haciendo la sumatoria. Y usted me habla de que hay un impacto socioeconómico. ¿Está Costa Rica viendo que ese impacto socioeconómico requiere también herramientas hoy, don Abel, para fortalecer la expansión, para fortalecer esos acuerdos? Porque me lleva a mí a pensar hoy, ese colegio técnico, así como otras instituciones privadas, llámense colegios privados, que levanten la mano y digan, nosotros queremos sumarnos a esto, pero ¿será que eso se está fortaleciendo? Hoy hay algunas piezas que todavía falta por engrasar mejor. A ver, con este tema que el país ha venido tratando de salir adelante, el tema de la pandemia, y algo que a nosotros nos satisface muchísimo, ese empleo que genera la piña no mermó. O sea, se mantuvo, las empresas hicieron un esfuerzo tremendo. Se tomaron todo en cuenta los protocolos, hubo una capacitación muy grande de todos los protocolos a través del Ministerio de Salud y todos los centros de salud regionales, llámense en esto los CEBAIS. Aparte de eso, las empresas en su gran mayoría tienen su oficina de atención médica. Entonces ahí prácticamente vino un asocio, sector público, sector privado, y cómo hacemos para que todas estas personas, digamos, trataran en lo máximo. Porque hay que ver que hoy llega a la finca un grupo de trabajadores y pónganse, qué sé yo, a preparar, a deshijar, a cosechar. Pero hay que ver que esos trabajadores cuando regresan a sus hogares, también si no tienen las condiciones adecuadas y en eso el control que se hizo, y el esfuerzo que hicieron las empresas para esas capacitaciones, eso ayudó a evitar mucho los contagios en los hogares de donde venían todas estas personas. Entonces, para nosotros eso fue un tema importante que se manejó. Yo creo que las empresas en eso no escatimaron. No digo que no se dieron algunos casos, se dieron algunos casos de personas con el COVID, pero realmente en ese sentido nosotros no tuvimos casos que lamentar. A Dios gracias. Pero volviendo al tema, Nilsen, a ver, yo creo que el cómo hacer y cómo producir la piña, ese manejo agronómico que se le da, está en este país. O sea, toda esa lectura está aquí. De eso es que en estos momentos Costa Rica al principio empezó a tener países que le estaban siguiendo muy de cerca todo el tema de lo que aquí se hacía. Inclusive hubo mucho profesional en agronomía que de aquí se lo llevaron para algunos otros países que también estaban tratando de emular lo que nosotros hacíamos. Sin embargo, vea usted, el país ha seguido, hemos ido mejorando toda la parte fitosanitaria. Y entonces, con el apoyo del trabajo que estamos haciendo nosotros, hoy día, la Cámara, nosotros entramos en el programa del análisis del ciclo de vida de la piña. Y para nosotros,
son 14 huellas que nos está dando a nosotros ese estudio, que van a parte social, en el cuidado del suelo, el cuidado del agua, el cuidado del ambiente y todo, más que todo, todos los factores, digamos, naturales o que nos da a nosotros la naturaleza, que también lo tomamos para hacer de esto una producción sostenible. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, Nielsen, a nosotros eso nos está ayudando muchísimo. Y ahora, yo creo que al final, para los que conocen lo que es estar acreditado por ECA, eso no es fácil. Nosotros tuvimos una capacitación de cerca de 2 años y hoy por hoy es la única cámara en el país, y me temo, no creo que me equivoque, si en Centroamérica es la única cámara que está acreditada como organismo de inspección, CANAPEP. Entonces, eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. Y eso es un trabajo de apoyo para los productores. Porque, por ejemplo, el hecho que nosotros hagamos esos diagnósticos a las fincas, para el empresario no deja de ser una tranquilidad también. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo ahí estoy cumpliendo con toda la normativa que tiene el manual para la producción sostenible que tiene la Cámara. Y eso nosotros, es a través de la ISO 17020, en que ahí estamos nosotros. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que nos ha llevado a nosotros a ser exitosos con la piña. Y en eso CANAPEP, hay que reconocerle a CANAPEP que en 20 años ha hecho un gran trabajo en pro del ambiente, en pro de la generación de empleo en todas estas zonas rurales y en ser una actividad sostenible. Y es que yo creo, don Abel, y recuerdo, tuvimos la oportunidad de hacer visitas a fincas de piña en aquellos años y también trabajos en el campo, donde hay hoy comunidades que viven, respiran la piña. O sea, todo gira alrededor de 5 fincas, 6 fincas, 7 empresas, 2 empresas que son las que hoy están trabajando, no sé, el pueblo completo para esto. Y por ahí es donde a veces uno lanza esas ideas de por qué los colegios hoy técnicos no se acercan, por qué el Ministerio de Educación no refuerza programas que puedan ir de la mano con... Yo soy uno de los que, y aquí en la mesa lo hemos conversado, no, esto no es nuevo, donde las universidades que están en zonas regionales y pueden tocar la puerta, y se lo digo no porque conozca varios empresarios en el sector piñero, pero están del portón para adentro, están con las puertas abiertas, pero nunca han tenido quizá esa relación de universidades que digan, miren, nosotros estamos a 1 kilómetro de ustedes. Ahí hay estudiantes que pueden venir a ver análisis de procesos, temas administrativos, colaborativos con los empleados, los que cortan la fruta, etcétera, etcétera. Pero quiero pasar a un tema que en algún momento, cuando tuve la oportunidad de trabajar en esta naviera, lo veía y muy fuertemente. Es, ¿qué dice hoy el inversionista extranjero, don Abel? ¿Qué dice el comprador extranjero? ¿Cuáles son los puntos de exigencia? Pero también dice, me gusta ese dulce de la piña, lo tienen que mantener. ¿Cuál es esa sensación? ¿Cómo son esas conversaciones? A ver, yo creo que, y ese es un buen punto, Nielsen, que usted toca, porque nosotros una vez que terminemos con este análisis de ciclo de vida, que son 14 huellas, que tienen que ver más que todo con la parte ambiental y la parte social. ¿Qué le va a garantizar a las empresas que están dentro del programa? Ellos bien pueden poner, a nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir las 4 huellas donde las empresas están más fuertes. Por ejemplo, si una de las huellas es todo lo que es el cuidado, lo que es la parte de los suelos, y ellos bien le pueden poner esa característica en su etiqueta de marca, en su producto. Entonces, ¿qué va a provocar eso en el mercado? Ya la gente cuesta mucho engañarla con campañas publicitarias. Ellos dicen, esta piña es dulce, bueno, probémosla, a ver si es cierto que es jugosa, también hagamos el experimento. Entonces yo creo que desde ese punto de vista,
este programa del análisis de ciclo de vida, que aquí necesitamos nosotros una participación muy fuerte por parte del MINAE, porque hay una herramienta de cálculo para llegar a estos estándares que se requieren, pero la herramienta la tiene el MINAE. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, en el caso que Costa Rica o CANAPEP logre por así decirlo, esta acreditación del análisis del ciclo de vida, cualquier país en el mundo, y repito, en el mundo que quisiera tomar también, hacer este programa del análisis del ciclo de vida, tiene que venir y guiarse por lo que Costa Rica ha hecho. Entonces, eso es como darle una protección a través del tiempo a la misma producción de piña. Y esto al productor, este programa al productor no le está costando absolutamente un centavo, porque esto lo estamos haciendo con los recursos propios de la Cámara. Entonces, estos son elementos más, por lo que usted mencionaba, de ese posicionamiento en el mercado. Ya Costa Rica es el número 1 a nivel mundial. La gente viene aquí y ve más que todo, por ejemplo, le voy a agregar algo más, el uso de la agricultura de precisión. Costa Rica es líder en la agricultura de precisión con la piña. ¿Y eso qué ha hecho? Mejorar la forma de hacer las cosas y mejorar el ambiente. Entonces, por eso yo le decía, Nielsen, vamos por la senda correcta. Y esto no lo decimos. Cualquiera que lo quiera ver, nos pide la visita a una finca y con mucho gusto nosotros lo llevamos. Y le decimos, estas son las fincas afiliadas a CANAPEP, porque no todas las fincas que producen piña en el país están afiliadas a CANAPEP. Para nosotros es requisito estar afiliado a CANAPEP, cumplir con esos diagnósticos. Y la base de ese diagnóstico es ese manual que está amparado a la ISO 17020. Vamos a hacer una pausa para reforzar un poco este tema que se nos queda ahí en el tintero y también hablar de comercialmente, sí, un poco políticamente lo que está viviendo hoy el mundo. Ha venido a también tener los barcos otro enfoque, ¿verdad? Y luego le voy a compartir también una experiencia reciente cuando pasamos ahí por el puerto de Caldera. Hacemos una pausa, ya regresamos con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial y gracias también a Palladio, a nuestros productos de Palladio y a Super Salón por suministrarnos y siempre darnos estos productos de maquillaje de alta calidad que ustedes pueden encontrar en todas las tiendas de Super Salón, los productos Palladio. De paso, anunciar que van a tener una actividad con la costarricense ingeniera en ANASA Sandra Kaufman el próximo 8 de marzo. Después les vamos a compartir la información para que ustedes puedan asistir a este evento. Y también aquí estamos en WeWork, en Escazú Village, compartiendo con todos, donde a través de sus oficinas y sus amplias salas pueden venir a reunirse y tener también estos espacios de trabajo para todos. Pausa y volvemos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities and inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Estamos de regreso. Está con nosotros el presidente de CANAPEP, Abel Chávez, empresario también del sector, piña. Usted estuvo en varios, melón, recuerdo, piña. Sandía estuvo también en algún momento también. Bueno, y también hoy es educador para productores, porque usted se sienta con los productores y los educa a través de su experiencia, ¿verdad? Pues algo sí le aporta. En algo les aporta. No, estábamos, antes de irnos a la pausa, conversando con él que hay algunas cosas que pasan
Y yo creo que no solamente es en el sector piñero, es que también a veces se nos escapan cuáles son hoy las situaciones y las condiciones y cómo el MINADE debe aportar. El otro día me decía un productor de café, cómo a veces la gente que está como autoridad gubernamental no llega a las fincas de nosotros. Entonces nos mandan nada más un documento, decir, no puede seguir, necesitamos estos papeles. Pero así podemos seguir mencionando otras instituciones, ¿verdad? El esfuerzo de ustedes también como Cámara de juntarse entre ustedes para tener más provecho de lo que se está haciendo. Creo que no es una labor nada sencilla, ¿verdad? Pues no, porque yo creo que todo lo que se ha hecho en estos 20 años, Nilsen, poco a poco ha llegado a oídos de las instituciones. Ellos han visto el trabajo que se está haciendo. Nosotros tenemos un equipo técnico muy competente y el manejo, el haber creado esa comisión que es conocida como COSAP, donde están representados todos estos ministerios que tienen que ver con la actividad de la producción de piña, yo creo que eso ha sido muy saludable. Y si a esto le sumamos el haber obtenido esa acreditación de ECA, que es la única cámara, como mencionaba, a nivel nacional y creo que a nivel de Centroamérica que ostenta una acreditación de esa categoría, también nos ha dado un plus. Ahora, y ahora que le acabo de dar un ejemplar del calendario de nuestro escritorio este año que está basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde ahí con este manual que tenemos nosotros para hacer los diagnósticos, está cumpliendo un 88%. Eso dice mucho de la seriedad con que se está haciendo el trabajo y dice mucho, digamos, de esa visión, de ese norte que tiene muy definido CANAPEP. Y yo espero ver los resultados también del análisis del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque esto le va a dar al país otro posicionamiento internacional en la piña. ¿Alguien quiere hacerlo? Muy bien. Hombre, hay que ver qué hizo Costa Rica para llegar ahí. Entonces, yo creo que poco a poco, o sea, la excelencia de hacer las cosas y de producir responsablemente, donde pagar salarios responsablemente, donde garantizar la seguridad social para los trabajadores. Nilsen, eso, al rato vemos que ahí se especula mucho con el tema de que hay explotación y muchas veces inclusive las condiciones humanas. No, nosotros todo eso lo cubrimos con este manual. Inclusive parte de las auditorías que nos hace a nosotros ECA no es solamente ir a un escritorio a revisar documentos, no, se va al campo. O sea, por eso yo le decía, a mí no me preocupa cuando dicen queremos ver, bueno, vamos para que vean. Pero bueno, y con los que usted mencionaba ahora, sí, ha sido una temática fuerte, porque realmente después de pasar el tema de pandemia, empezar a recuperar las exportaciones para los principales mercados de la piña, después el incremento que ocasionó el problema bélico con Ucrania, nosotros tuvimos productos que se utilizan en agricultura para control, pues como fertilizantes y también productos para controlar lo que son malezas y algunas plagas. Hubo productos que llegaron a representar un costo de un incremento del 242%. No es que todo, no, pero hasta ahí llegó. Entonces imagínense cómo le creció el costo de producción al productor. Y aún así, ahí sigue batallando, sigue trabajando y todo. Y Costa Rica, aparte, nosotros ya tenemos estimaciones, a pesar de que Procomer, por el problema del hackeo que hubo, hay 3 meses todavía que las estadísticas no tienen los datos de exportación. Nosotros con los datos que hemos manejado, yo creo que el 2022, nosotros lo vamos a cerrar comparado con el año inmediato anterior, más o menos con una disminución del 9%, que eso estaba dentro de los márgenes que nosotros trabajamos. Y eso es muy bueno, porque eso estamos hablando más de cerca de $1.200 millones para el país. Yo a veces me pregunto, caray,
Si en la zona atlántica no existiera la agricultura del banano, la agricultura de la piña, ¿qué hace esa población con el empleo? ¿A quién le estamos entregando nosotros esas áreas para que también sean ocupadas por gente que no es, pues que está buscando hacer las cosas de otra forma? Y que cada vez le están originando al país un problema inclusive más delicado, que está perdiendo la imagen a nivel internacional. Y usted está hablando de 2 frutas, ¿verdad? Nada más, nada más. Por eso, y vuelvo, porque uno de los temas nuestros, a raíz de que analizaba ahora la situación del costo de contenedores, que a usted no le tengo que explicar nada de eso, usted conoce muy bien esa materia, lo que ha significado Ucrania también para estos países, es que nosotros en Costa Rica sabemos producir, pero no podemos, aquí no producimos los insumos. Todo lo que aquí se ocupa, esa parte, y aquí nosotros no producimos papel, hay que importar entonces las cajas de cartón. Entonces, todas esas inflaciones que económicamente vienen dándose en otros países, a nosotros nos llegan. Y esto ha sido un problema, porque muy bien, hemos tratado de ir superando esto, pero hay que ver que, por ejemplo, solo para darle un caso, el incremento, por ejemplo, en mano de obra, si cogemos un periodo ¿qué caray? Digamos, de 13 años. A nosotros, antes para pagar un salario de un peón agrícola, para citar alguno, nosotros lo hacíamos con 75 cajas de fruta. Ahora, con todo lo que está pasando, con este impacto en el tipo cambio, esos 75 pasó a 126. O sea que ya casi hay que hacer 2 tarimas de piña para cubrir eso. Y si analizamos la parte en lo que son los costos de producción, es igual. Eso pasamos de requerir nosotros 873 cajas para cubrir el costo de 1 hectárea y ahora pasó a 1.165 cajas. Entonces es lo que hemos dicho. Y en eso sí hemos sido claros con el Banco Central. O sea, la empresa que trata de sobrevivir, que trata de tener utilidades, el tipo de cambio ya se fregó, no es la línea, pero sí buscamos un equilibrio. Y esto lo voy a decir ¿por qué? Porque nosotros nos está afectando, como mencionaba, los costos de producción, por el lado de incremento de mano de obra y por el lado cargas sociales, los servicios públicos y por otro lado la parte de los fertilizantes. Entonces, yo inclusive le decía a don Roger, en una reunión reciente, don Roger, es que no podemos ver la producción en el corto plazo. Yo no le puedo decir a una mata de piña, vea, ya le coseché una, multiplíquese, deme 2 más. No, yo tengo que esperar 12 o 13 meses para esperar una nueva fruta en esa misma planta. O sea, entonces no podemos nosotros trabajar con digamos, estas situaciones económicas de corto plazo. Es muy diferente cuando ustedes lo mencionó ahora, de hablar de melón, hablar de sandía, o la misma cosecha de mango. Son actividades, son cosechas, por eso son cosechas. Pero en el caso de la piña, en el caso del banano, para citar estas 2 actividades, no. Entonces, y si vemos aquí desde el punto de vista agrícola, los niveles de exportaciones, el tridente agrícola de exportación que tiene el país, ¿cómo se llama? Café. Banano, café y piña. Póngalo en el orden que quiera, pero eso es el tridente. Entonces, nosotros nos alegramos mucho, por ejemplo, porque muchas veces se ha hablado que los productos que utilizan los agroquímicos o los fertilizantes han bajado. No. Hay que ver que llegaron hasta un 240%. Ahora están en un 160%. Sí han bajado, pero no antes de entrar en pandemia. Entonces, el mensaje hay que saberlo dar. ¿Por qué? Porque eso lo está sufriendo el productor. Por otro lado, cuando vemos también que a nosotros, cuando se habla en crecimiento de las exportaciones, le estoy diciendo que vamos a cerrar en el caso de la piña con 10% menos. Pero si usted compara, por ejemplo, que sí, bien, bendita la hora que así es, en el caso, cuando nosotros hablamos, en el caso del régimen de zonas francas, si lo comparamos el régimen de zonas francas con el régimen del sector el definitivo, que es donde estamos nosotros, zonas francas en el 2021 tuvo un crecimiento de cerca del 45%, el 22 lo tiene con un 55%.
Ahí está el crecimiento de exportaciones y vuelvo y digo, muy bien, y eso muy bien para el país porque es una forma de atraer la inversión extranjera. Pero no es lo mismo producir aquí en el Coyol y en La Alajuela que ir a producir allá en Pital, en Upala, o en Villafranca, o a la zona sur, donde las condiciones son otras. Entonces, eso es lo que le hemos, y yo en lo personal le he dicho a las autoridades del Banco Central, especialmente a don Roger, hay que buscar un equilibrio de tal forma que le dé seguridad. Si usted a mí en estos momentos, usted a mí me pone a hacer un presupuesto para los próximos 3 meses, no se lo puedo hacer. Si quiere me bota o me corta el rabo, como dicen. Pero no se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque que venía ahí como pellizcando un poquito, mejorando. De un momento a otro hubo una participación del Banco Central y ya otra vez se está apreciando el colón. Y eso, o sea, por eso le digo, el equilibrio no se está dando. Yo le decía a don Roger, muy sencillo, para que la carreta sea jalada por un par de bueyes, o sea, tiene que haber un equilibrio, si no, el yugo se lo van a quebrar y la carreta se vuelca. Y no se trata de eso. Nosotros lo que queremos es seguir siendo proactivos en generación de empleo, ser proactivos en todo lo que es el volumen de exportaciones. Vea usted, con pandemia y todo, el sector le está generando al país 1.200 millones de dólares. Eso, ahí que hay riqueza, ahí que hay empleo, ahí que hay un encadenamiento socioeconómico en toda la zona rural. Quiero incluir algo que lo mencionaba ahora, es la parte comercial. ¿Verdad? Los dos socios principales de la piña siempre han sido Estados Unidos y Europa. Sí. Yo creo que ahí no hay que esconder mucho. Y quería hacerle mención de esta, no es una anécdota, es una vivencia. Pasé recientemente por el puerto de Caldera y veía mucho barco esperando su turno, su espacio para llegar a desembarcar. Compartía con mi hermana que íbamos de camino y le decía, eso le cuesta mucho al país. Son miles de dólares que están ahí esperando. Y un poco es lo que a veces la gente dice, qué lindo se ven. No, qué lindo no. Es que la operativa portuaria nuestra colapsó desde hace mucho tiempo y las autoridades se han mantenido en el tiempo sin dar solución. Y uno de los casos es Caldera, donde ya el puerto ha venido ya pidiendo desde hace mucho tiempo, miren, esto ya colapsó. Entonces no es posible. Yo conté 6, así a ojo largo, ¿verdad? Yo conté 6 barcos, de todo. Y esto lo comentó don Abel porque cuando trabajé en esta naviera y que tuvimos la oportunidad de conocernos ahí, recuerdo que para el productor de piña, para el exportador de piña, los tiempos en el puerto, los tiempos de embarque son, yo diría, don Abel, que creo, si uno lo trae a valor presente, eso es como la toma de decisión, no en el corto plazo, es en el ya. Sí, pero usted sabe, Nilsen, y qué bueno que usted menciona la parte portuaria. Caldera está, pues ahí, está pidiendo a gritos ver cómo se mejoran las condiciones que hay ahí, porque los costos de espera matan a cualquiera que... ¿Cómo cuánto anda? Porque yo no tenía Bueno, ahorita estimado, no tengo el costo por contenedor pan-pez, pero pasémonos al otro lado. Nosotros, usted sabe que, y eso nos alegró muchísimo, porque era una forma de modernizar ya la parte portuaria de Limón con la llegada de APM, pero nos está matando las tarifas. ¿Por qué? Porque eso se mejora de acuerdo al índice de precios que se da en los Estados Unidos en agosto de cada año. Dicen, y por ejemplo, y que me parece que el país en eso tiene que hacer un esfuerzo, porque esto es un problema país, no es un problema de los sectores productivos. No. El caso de los escaneos. ¿Para qué? Para controlar todo aquello de la salida de sustancias que ni siquiera debieran estar aquí dentro del país. Pero cuando nosotros habíamos negociado una tarifa de 15, 26 dólares por contenedor para todo lo que fuera piña, ahora nos está costando 183 dólares por contenedor. Y donde usted saca solo en piña 160,000 contenedores al año, sáqueme esa diferencia de cuánto es en un año que se está pagando de más.
Entonces, ahí es donde nosotros también hemos tratado de concientizar, por una parte las autoridades de gobierno y por otro lado con los señores de APM. Y luego, perdón, don Abel, nada más para meterle más a esa matemática. Y si usted negoció con el importador, Sí, claro. y esos 126 no estaba en el radar tan, digámoslo así, tan presente, o sea, usted había hecho una matemática distinta, porque recuerdan aquel tiempo, y estamos hablando de hace más de 20 años, cuando hacíamos las matemáticas del costo de un contenedor de exportación de piña versus lo que el importador estaba negociando y todo lo que esto conllevaba, a veces el productor de la piña quedaba a tablas y a veces claro, abajo de la tabla, ¿verdad? Imagínense que en ese caso sí, y eso nosotros lo tenemos muy presente y le estamos dando mucho seguimiento. En estos momentos el puerto, la zona portuaria de Moín con APM se ha convertido en la más cara de todo el O sea, área. un imposible. O sea, entonces nosotros ahora hemos tenido, yo en lo personal he tenido un acercamiento con ellos y la verdad que nos hemos ido dialogando, intercambiando, viendo puntos para ver hasta dónde ellos nos pueden ayudar con esto. Pero sí, o sea que por un lado tenemos el incremento con todo lo que es las materias primas y todos los productos, los fertilizantes. Por otro lado, el incremento que tuvimos también con la llegada de contenedores. Y por eso, si usted le suma la apreciación del colón, Nilsen, o sea, yo digo, ¿cuánto más puede resistir el sector productivo generando empleo y llevando bienestar a cientos de miles de familias que hay acá? Entonces, porque si nosotros empezamos a ver solo por la apreciación lo que algunas actividades han dejado de percibir, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, y vuelvo e insisto, nosotros no buscamos que las empresas se mantengan a base de tipo de cambio, no, pero sí que haya un equilibrio, porque la actividad de nosotros, hoy sembramos nosotros un lote de piña y tenemos que esperar 12 meses o 13 meses para ver la fruta. O sea que tuvimos que cuidarla todo ese tiempo para ver el producto final. Y con ese altibajo que hemos tenido también y que se nos encarece también los costos de producción, no, por eso nosotros y hemos insistido mucho en eso. No se puede trabajar esa materia para el sector productivo de corto plazo. Vamos a hacer una pausa. ¿Hacia dónde va ese barco de tipo de cambio? Vamos a conversar con el presidente de Canapep, Abel Chávez, al regresar aquí en Pulso Empresarial. Ya volvemos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Aquí en Pulso Empresarial queremos darles las gracias a todos por estar con nosotros los domingos a las 4 de la tarde. Además, por compartir en las plataformas digitales que tenemos en este momento para que ustedes nos escriban y también nos contacten y propongan temas que quieran ver aquí en esta mesa de análisis, de conversación, de discusión. Hemos tenido un inicio de año muy interesante con propuestas de valor para todos. Abel Chávez, el presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña, Canapep, de Costa Rica, 18 años al mando. Después de 24 de marzo cumplen 20 años, 18 años al mando, igual como empresario. El rumbo del barco tipo de cambio. Si bien yo creo que la voz que usted mencionó antes de la pausa es de todos, don Abel. O
sea, a mí me parece que hoy no tiene que ser uno o estar en el mundo de la piña para decir qué hago, por dónde va, por dónde escojo, qué ruta, cuál es el poco el hilo, ¿verdad? De dónde me voy y qué le puedo ofrecer. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que usted lleva, que ustedes llevan también de sector? Porque ustedes estuvieron en un foro de análisis con Gerardo Corrales, ahí estuvo José Luis Arce, estuvo Fernando Naranjo, analizando todo el comportamiento económico y todo lo que se puede plantear. Y hubo una señal, de hecho usted tuvo reunión con el señor presidente y también el presidente del Banco Central para ver cómo nos poníamos de acuerdo o intentar. Pues sí, yo creo que tenemos que continuar en eso precisamente por estos altibajos que se han tenido. Ahora, nosotros sí leemos y en lo personal se lo he dejado ver a don Roger. Hay medidas que el Banco Central, dentro de su política y de acuerdo a la ley que lo rige, lo pueden hacer sin hacer cambios bruscos, que nosotros sabemos que esta es una situación, por eso digo yo, de balance, porque para el que tiene deudas en dólares, pero recibe en colones, para ese grupo lo afecta muchísimo el incremento que tiene. Pero yo creo que tampoco por el otro lado podemos estar apreciando el colón, porque el que exporta dólares, cuando esos dólares ingresan, cada vez valen menos aquí. O sea, yo para ir a pagar la planilla en la caja, si antes lo hacía vendiendo $1,000, ahora requiero vender $1,200. Y entonces ahí es donde nosotros decimos que el banco tiene herramientas para buscar un balance. Solo para darle un ejemplo. Por ejemplo, con esto de la apreciación, en los últimos 6 meses que estamos, digamos, o tomando de julio del año pasado a diciembre de este año, del año que pasó. En el caso de Zonas Francas, ese impacto, para dar un caso, y que es una actividad que le genera mucho beneficio al país. En el caso de Zona Franca, dejó de recibir cerca de 464 millones. El sector productivo donde estamos nosotros, 258 millones. Ahora, si lo vemos por actividades, en el caso de piña, nosotros solo la piña y los subproductos hemos dejado de recibir cerca de 60 millones. En el caso del banano y los subproductos, 48 millones. Y usted lo mencionaba, el café, 7 millones. Entonces, vea usted que aquí los que estamos afectados somos muchos. Solo en el sector agrícola, el sector son más o menos ahí 620 mil empleos que se generan ahí entre todas las actividades agropecuarias. Entonces, tenemos que buscar de alguna forma un balance para que ese empleo se siga manteniendo. Ahora, perdón, Nilsen, porque hay un problema. Nosotros tenemos una amenaza también, porque el país ha sido, y lo hemos venido viendo, se está abriendo mucho a la entrada de problemas de productos que al final ponen en riesgo la estabilidad social del país. Y cada día vemos muertes más violentas. Y generado principalmente por estos focos que cada vez están creciendo. Ahora que usted está mencionando eso, conversaba con un empresario del sector arrocero, sí, la seguridad alimentaria. Correcto. Me decía, me está preocupando las acciones de gobierno respecto a la seguridad alimentaria, que nosotros como país tenemos que fortalecer sí o sí, y también no solamente, me decía él, no lo veamos como país, veámoslo como los habitantes. ¿Qué le vamos a decir, Nilsen? Yo lo que sí creo, y por eso ponía el caso de la piña, imagínense, Nilsen, que nosotros para cultivar un lote de piña que cultivamos hoy, lo volvemos a reactivar 3 años después. Por eso nosotros hablamos que las actividades agropecuarias, no todas, es muy diferente hablar de cosechas a hablar de eso. Pero, por ejemplo, el que sembró melón, el que sembró sandía, digamos, en el mes de octubre, noviembre,
¿Por qué? Para empezar a cosechar ahora para la exportación. Imagínense el esfuerzo que han hecho. Y aún así siendo cosechas. Y para ellos lo menos que están buscando es ver cómo recuperan la inversión de todo eso que se hizo. Además, el país en esa materia, en esas actividades del melón y la sandía, el país ha ido perdiendo, ha ido perdiendo espacio en toda Centroamérica. Eso le iba a decir. Y también la caña de azúcar me parece que ha tenido otro comportamiento. Entonces, yo creo que en eso, por eso le digo, hay que analizar las cosas muy fríamente y cada vez que se va a tomar alguna acción, bueno, ver dónde la estamos tomando. Y vuelvo e insisto, nosotros no somos cortoplacistas. La producción nuestra no es cortoplacista, porque usted cuida una piña 12 o 13 meses, caray, cuando recibe, va a recibir ya un 20 o 30% menos. ¿Por qué? Por una apreciación de la moneda local. Ahora, pero usted está poniendo, don Abel, en la mesa un tema que voy a hablarlo más ampliamente, y es el sector agropecuario como tal. Es que aquí cuando estuvo, recuerdo, uno de los gerentes de un beneficio me decía, Nielsen, es que realmente estamos velando por todos. Es que no solamente es el café, es que también tenemos que velar porque hay otros sectores que se están viendo hoy muy afectados en el día a día. Ve usted la producción, para ponerle un caso, porque lo vi ahí que se mencionó, el caso del aguacate. Y los productores nacionales están preocupados. ¿Por qué? Porque el aguacate que viene entra más barato. Y la producción de aquí. Está el otro caso que hoy, el otro día, el caso de la cerveza. La cerveza que se está importando entra aquí más barata que la que se está produciendo aquí en el país. Entonces, a ver, ¿qué estamos ganando? ¿A qué estamos apostando? ¿A desempleo? ¿A que haya un empobrecimiento cada vez mayor? Vea usted ahora, por ejemplo, la OCDE, ya están poniéndole un poquito el cascabel al gato a lo que ha venido haciendo el país en esa materia. Y eso que estamos recién incorporados a ese organismo. Por eso yo le digo, aquí no podemos ver la cosa solamente en una dirección. Y la vía es de balance, Nielsen. Usted en su programa no puede jalar mucho para allá o porque se le puede caer lo de este lado. Y en nuestras vidas también es lo mismo. Entonces, yo creo que no, y yo estoy de acuerdo y le he dicho a don Roger, cuente con la colaboración del sector en lo que usted requiera. Si necesita que nos sentemos a hablar, nos sentamos a hablar. Que entre todos tratemos de buscar la solución, porque no se trata de empobrecer a una parte y que la otra parte, felices de la vida. No, la vida es de equilibrio y tenemos que buscar eso. Quiero aprovechar estos minutos que nos restan, aprovechando también su experiencia como empresario. Lo que debe tener hoy un empresario de piña, que también yo creo que no solamente ese sector puede aprender, en su libreta de apunte, para que lo esté revisando continuamente, para que esté aprendiendo a dónde hay que llamar, a dónde no, con quién contactarme, a quién buscar, ¿qué sería? Nosotros, todo el equipo, digamos, de planta física que tenemos fijo en Canapep, le digo, tenemos un equipo para mí de lujo, en la parte de lo que son los técnicos que visitan las fincas, que de hecho, sea de paso, son dos ingenieras con una alta preparación y una experiencia muy grande. Aparte de eso, tenemos también la participación de apoyo de un abogado ambientalista. Tenemos también la asesoría en la parte laboral. O sea, nos hemos tratado de rodear, digamos, de los elementos que nosotros vemos que requiere la industria total. Y eso está al servicio de los productores que están afiliados a Canapep. Ahora, en la parte económica, todos pretendemos, o por lo menos jugamos a que sabemos un poquito. Pero el hecho de estar involucrados directamente y de lleno en la actividad y todas las decisiones que se toman, bueno, eso nos hace también buscar la asesoría en personas que están en el día a día en eso y que nos orienten si lo que estamos viendo va bien o si lo que estamos viendo va mal o qué nos recomiendan hacer. Porque esto no es de conflictos, esto no es de buscar aristas,
yo creo que aquí lo que nos corresponde a nosotros con esto, y en eso fui claro con don Roger en el Banco Central, nosotros queremos poner puentes y buscar para que podamos pasar todos ahí. Y no que unos se queden aquí y algunos sí puedan pasar. Eso es todo. Y que se entienda que las actividades que tiene el país, y por eso puse el caso del tridente, que es más fuerte en exportaciones agropecuarias. Es que hay que ver, piña es el 30% de las exportaciones del sector agrícola. Por ahí anda banano también. Y si somos el 1.8, el 1.9 del PIB nacional, yo creo que es una actividad que hay que cuidarla también. ¿Por qué? Porque por otro lado, hay miles de familias que están dependiendo de que esas empresas se mantengan activas. No le digo, para nosotros nos enorgullece mucho que con la pandemia que se tuvo, con todos los niveles restrictivos que hubo, y el sector salió adelante. 1.200 millones son de dólares lo que nosotros estamos contemplando en el 2022. Y le cuento una cosa, para lo que genera la industria nacional, sacar 160 millones de cajas de piña, Nilsen, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y imagínense solo le voy a poner un caso, la industria de cartón, son 160 millones de cajas. Suponga que cada caja valga $1, que no vale $1, vale más. Solo voy a ponerle un caso. Ahora, también tenemos la otra parte, que es la que nos toca socialmente, en las instituciones de beneficio del país. Hay que estar pagando las planillas a la Caja del Seguro Social mes a mes. Porque hay que garantizar la seguridad social a un grupo de trabajadores que ellos están dando su trabajo a cambio de un salario. No, y que ese salario llegue a donde tiene que llegar. Usted está hablando nada más de las cargas sociales. Sí. Luz, agua, teléfono, dirían los servicios básicos, alimentación, transporte, porque hay algunas fincas que transportan a sus peones agrícolas para las fincas. Recuerdo aquella visita que hicimos a la finca La Rosita allá, en esa zona. O sea, de la entrada principal, usted tiene el dato más fresco, a la finca, ¿cuántos kilómetros eran? 20 kilómetros. Bueno, y no era en una autopista, y donde las condiciones de lluvia... Bueno, ahora que usted toca, en ese foro estaba representado los transportistas, porque ellos muy preocupados. ¿Qué pasa? Si no hay producción, ¿qué jalamos? ¿Qué hacemos con contenedores ahí parqueados? Si no tiene nada que jalar. Por eso le digo, esto es una cadena y hay que buscar, y ese es mi mensaje, un punto de equilibrio donde todos podamos navegar. Don Abel, gracias. Nos pusiste algunas aristas, porque yo les decía a la gente, no era todo, hay muchas otras cosas que se nos quedan. Gracias por actualizarnos. No, muchísimas gracias, la verdad, Nilsen, yo se lo agradezco, porque es una forma también de poder darles a ustedes una pincelada de lo que se está manejando, cómo nos estamos moviendo, a dónde está la piedra ahorita en el zapato, o por qué no podemos dormir porque la piedra se nos fue al bolsillo de la pijama, pero hay que seguir trabajando, y yo creo que el país lo merece, porque este es un país muy lindo y hay que cuidarlo, y cuidarlo por todo, que no se nos vaya a dañar más, porque la seguridad social depende mucho de la generación de empleo. Gracias también a ustedes por compartir con nosotros en Pulso Empresarial. Nos encontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde y también en la transmisión que tenemos del programa en el Facebook Live los lunes a las 8 de la noche. Síganos a través de nuestras plataformas digitales. Bendiciones.